Bueno, esta es la parte 2 del problema 3 de máximo momento flector. Entonces, en este problema 3 vamos a calcular el máximo momento flector mediante el concepto de área bajo la curva en un gráfico de fuerzas cortantes. Tenemos detalladamente las medidas desde el punto A hacia los puntos donde van a existir cambios en las fuerzas. Bueno, las reacciones ya las calculamos en el video anterior y deben estar en el punto A y en el punto C, que la agregaré ahora a continuación. Bueno, ahora tenemos las reacciones en el punto A y en el punto C. Este es el punto C, calculadas en el video anterior. Ahora veremos cómo nos quedan los ejes en nuestro diagrama de fuerzas cortantes. Fuerzas cortantes versus distancia a la viga. Bueno, tenemos el eje V representado por las fuerzas cortantes y el eje X que va a representar el largo de la viga, ¿ya? En este caso. Bueno, la idea principal es la siguiente. En cada cierto punto existe una fuerza, ¿no es cierto? Y en este caso vamos a llamar fuerza cortante, ¿ya? Que es una fuerza que va a producir algún esfuerzo en la viga, ¿ya? Entonces, la primera fuerza que tenemos es la reacción en el punto A. Después tenemos una fuerza de 300. Entonces, cuando yo indique que la reacción en el punto A va a estar hasta acá, se va a mantener constante durante un largo de 0,4 hasta que aparezcan los 300. Y en los 300 va a existir un cambio. Después de 0,4 a 0,9 se mantendrá constante estas fuerzas. ¿Ya? ¿No es cierto? Se va a mantener constante hasta que empiece a existir una carga distribuida uniformemente. Esta distribuida uniforme va a empezar a bajar esta carga continuamente, ya que es una distribuida. Eso es lo que veremos a continuación. Identificando los ejes, procederemos a identificar ahora cómo se encuentran estas fuerzas. Bueno, hasta acá llegará la primera fuerza, que es la reacción en el punto A. Ahora dije que se va a mantener constante 0,4 metros en la viga. Mantendrá constante de ese punto hasta ese punto, que van a ser los 0,4. Después bajaré de los 4, 5, 4, 6, 8, 8, 300. Por lo tanto, me ubicaré por este sector. Ahora baja unos 300 newton, ya que esa cantidad menos 300 es esa otra cantidad. Veamos ahora cómo nos queda esta línea. Ahora se mantendrá constante hasta cuando exista la primera carga o la primera parte de la distribuida, ¿ya? Y eso va a ser hasta los 0,9. Entonces uniremos este punto con ese punto. Bueno, ahora nos queda que estudiar la carga distribuida. La distribuida, recordemos que tiene un valor como puntual de 1050. Eso es lo que va a bajar en sí. Entonces va a bajar de este punto hasta acá, que ahí tendría yo los 1050. Pero va a bajar continuamente, ¿no es cierto? Entonces bajamos desde aquí hasta acá, pero no bajamos así como puntual, sino que tenemos que bajar de esta forma, ¿ya? Que esa es la representación de la distribuida. Nos queda representado de esta forma en el gráfico. Ahora, en el punto donde corta el gráfico, donde existe el corte con el eje X, lo vamos a llamar punto crítico.
Y en ese punto va a ser el punto donde exista el máximo momento flector. Si en el gráfico existen más de estos puntos, quiere decir que van a haber más puntos donde pueda en sí existir su máximo momento flector. Por tanto, hay que determinar cuál de ellos es el mayor. Y lo marco con un punto de color rojo. Recordemos que la suma de las fuerzas tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, la reacción, que son 895, va a quedar de este punto a este punto, ¿no es cierto? Y restando el menos 895 con el más 895 va a dar 0, ¿ya? Y de esa forma hemos obtenido nuestro gráfico de fuerzas cortantes versus la largo viga, ¿ya? Primero calcularé esta área que se representa en el tramo 0 a 0,4. Entonces, el área que está representada de color rojo va a tener los siguientes valores. Es un rectángulo que vale 0,4 por 4,54. Ya, veamos cómo nos queda este cálculo. Ya vayamos a área 1. Entonces, nuestra área 1 va a ser 454,688 por 0,4. De esa forma yo calculo esa área 1. ¿Ya? Bueno, eso lo ingresamos a la calculadora, arrojando el siguiente valor. Eso sería el momento hasta ese punto, que es el punto 0,4. Ahora calcularemos lo que hay desde el 0,4 al 0,9. Del 0,4 al 0,9 hay 0,5 de base y de alto hay 154,688. Entonces resolveré dicho producto. La llamaremos área 2. Bueno, el área 2, como dije hace un momento, va a ser los 154,688 por los 0,5. Y eso, al ingresarlo a la calculadora, dará un valor de, dando el siguiente resultado. ¿Ya? Lo anotaremos acá. Ahora debo calcular entre el 0,9 hasta el punto crítico. Yo desconozco este punto, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ocupar la siguiente fórmula. Esa fórmula es para calcular ya sea la fuerza, la distancia, ¿ya? Teniendo en sí lo que es la carga distribuida. El W es la carga distribuida. Carga distribuida, fuerza y en este caso la distancia. El triángulo a resolver es este que está de color negro, ¿ya? Lo agrandaré allá para ver las variables que necesito. Bueno, el triángulo que está acá está representado acá. ¿Qué medidas tengo en ese triángulo? Esa fuerza, la W, que es la distribuida, y la distancia que quiero conocer. ¿Ya? Entonces valorizaremos esos datos donde corresponda. Al valorizar queda de la siguiente forma. Yo quiero buscar X, por tanto va a pasar multiplicando y el que está acá va a pasar dividiendo. Entonces al realizar esa división obtendré yo el siguiente resultado. Y de esa forma yo obtengo el siguiente resultado. ¿Ya? Ahora representaré ese resultado nuevamente en el triángulo acá. Bueno, como el sector es demasiado chico, vamos a calcular el área en esta otra parte de acá. Recordemos que el área de un triángulo es la base por la altura dividido en 2. Entonces va a ser los 154,688 por 0,4.
103. Y eso dividido en 2. Bueno, eso lo ingresamos a la calculadora. Y obtendremos en sí el siguiente resultado. 7,966. No son 7000, son 7,966. Es decimal. Bueno, el área 4 la he calculado en este sector. No he explicado mucho su cálculo porque no nos interesa tanto. Nos interesa solamente calcular el área 1, el área 2 y el área 3. Y esa suma de esas tres áreas nos va a dar nuestro máximo momento flector. El momento flector será la suma de las tres áreas. Más ya, y ingresamos estos números sumados a la calculadora y obtendremos nuestro, en este caso, máximo momento flector. Bueno, de esa forma calculamos el máximo momento flector, que es 267,19 Newton metro. Bueno, si sumamos esa cantidad con esta cantidad, obtendremos un casi cero, que es menos 0,06. Este es una cantidad negativa porque es un área que está hacia abajo. Y estos son positivas porque son áreas sobre. ¿Ya? Y bueno, muchas gracias. Hemos terminado. Gracias por su atención. Nos veremos en la siguiente parte. En la parte 3, donde veremos este mismo problema, pero desde otro punto de vista. ¿Ya? De antemano, muchas gracias. Chao.